tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión de la nave histórica del Kenny. Te saluda el profesor Enrique Heredia para compartir un poco de conocimientos de lo que ha sido ayer, el examen de la Pre San Marcos 2021-1. Es el tercer examen, ya ahí en la pre ya se está perfilando, ¿no? La gente que ya está así camino a ingresar y la gente que lamentablemente se está quedando. Bueno, los que se están quedando espero que no sea por historia, porque las preguntas, tú sabes que aquí los practicamos semana a semana en el canal. Así que están bastante sencillas, ¿ah? Vamos a resolverlas. Te voy a dar la explicación detallada del por qué son las claves, ¿correcto? Y en base a eso, pues vamos a conversarlo y a dinamizarlo. Ya sabes que cualquier duda que tengas, cualquier inconveniente, puedes dejarlo en los comentarios, ¿sí? Nos puedes colaborar en ese sentido, participando, estando recontractivo, siguiéndonos en nuestras redes sociales que estás viendo abajo. Hemos abierto una nueva red que es Instagram, así que por ahí también nos puedes seguir ya que estamos compartiendo bastantes historias relacionadas al proceso de admisión. Así que comencemos a resolver las preguntas, en este caso de historia del Perú. La pregunta 1, chicos, la pregunta 1 dice, la República Aristocrática fue un periodo en el cual las familias más ricas e influyentes del Perú obtuvieron el poder y dirección política del país. Dicho periodo se caracterizó por, bueno, es una pregunta muy directa, ¿no? Nos están diciendo una característica de la República Aristocrática. Bastante directa la pregunta, nada de eco, es simplemente recordar las características de esta fase que el historiador Jorge Basadre lo llamará República Aristocrática. Pero ¿por qué lo llamarán República Aristocrática? Mira, acá te lo explico así rápidamente, al toque nomás. Chicos, la República Aristocrática es un periodo en el cual el civilismo nuevamente asume el control. Digo nuevamente porque tú debes recordar que el civilismo ya nos había gobernado. En 1872, Manuel Pardo se había convertido este ex consignatario en el primer presidente civil del Perú, ¿cierto? Ahora, nuevamente los civilistas asumen el control. Y va a ser un periodo larguito, 20 años, los civilistas se comenzaron a repartir el poder como si fuera una pelota, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, presidentes como los Billinghurst, los López de la Romaña. Vamos a encontrar presidentes como los Candamo, como los Pardo y Barreda, los Benavides. Solo he mencionado 5 apellidos, pero te has dado cuenta que no son muy comunes, ¿no? Este apellido compuesto, Pardo y Barreda, López de la Romaña, ¿no? Billinghurst, su madre, los Heredia, no, ese no es. Pero esta gente que va a gobernar, chicos, pertenecía a la clase alta, pues, a la people nice. Esta gente es de la alcurnia, en el sentido económico, claro está. Entonces, los historiadores lo llaman república aristocrática porque la palabra aristocracia en sí significa gobierno de los mejores. En ese sentido, la gente millonaria. Pero hay que recordar algo. Algunos también lo llaman el segundo civilismo. Entonces, ten cuidado porque por ahí, si te cambian el término, tú tienes que darte cuenta que se refiere a lo mismo. La pregunta es concreta. ¿De qué vivían los aristócratas? Yo te digo que ganaban bien, pero ¿de qué vivían? Bueno, en ese tiempo, a inicios del siglo XX, ya se estaba dando, por ejemplo, el boom cauchero, ¿no? He dicho cauchero con la U ahí, no, cuidado, no es a decir que he dicho otra cosa. El boom cauchero, ¿sí o no? El boom cauchero había permitido la exportación, en ese sentido, a gran escala. No solamente el caucho de la selva, también teníamos, por ejemplo, lo que era el azúcar de la costa sur, el algodón de la costa norte, la lana de la Sierra Sur o los minerales de la Sierra Central. Entonces, era básicamente una época de exportación. A estos aristócratas no les interesó nunca desarrollar la industria nacional. Es un grupo cerrado, es una oligarquía, donde el partido político es prácticamente uno, el civilismo que nos gobernó, con predominio del capital aún británico. ¿Ya? Si bien es cierto, el capital de Estados Unidos ya estaba ingresando, algunas empresas ya estaban llegando al Perú, pero el dominio en línea general, como dice el Tigre Gareca, en línea general, seguía siendo de los británicos. Entonces, esas son las características, chicos, que tendríamos que recordar de la República Aristocrática. Ahora, a ver, miremos bien las alternativas, ¿sí? Porque como la pregunta no es nada de eco, es así directa, tendríamos que leer bien las alternativas para evitar la confusión.
A ver, si estás activo, a mí me gustan los activos. Oye, no, no, sorry, me gusta que estés activo. Me gusta que estés activo. Así que en la caja de los comentarios deja por ahí cuál crees que es tu clave. Con la explicación que te he dado, por supuesto, y con tus conocimientos previos. A ver, dice, dependencia del capital extranjero inglés. Sí, sí, sí. Inicio del proceso de cholificación. El proceso de cholificación, no. Ese proceso de cholificación es con la llegada de las zonas rurales, de la gente de estas zonas que llegaban hasta las zonas urbanas. Ese proceso de cholificación lo podemos entender recién a finales de los 40, ¿no? Inicio de los 50. Así que la D descartamos. Dice, predominio del Partido Demócrata. Los demócratas, no, los que gobernaban eran del Partido Civilista, descartar. Predominio del Partido Civil, sí. Exclusión política de la clase media, sí, porque solamente era la clase alta la que controlaba el Perú. Durante 20 años las familias se iban repartiendo el poder. Sí, así fue. Exclusión del proletariado, los indígenas, sí, también. Dependencia del capital inglés, sí, 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 cumple, pero por si acasito. Yo no me fío ni de mi propia sombra, chicos, así que por si acasito leo la A. Exclusión política de las clases medias, sí. Proletariado indígenas, sí. Nacimiento de partido de masas. Cuando dice partido de masas, ¿a qué se refiere, gente? ¿A qué se refiere un partido de masa? Se refiere pues a alguna doctrina que lleva a mucha gente, ¿no? O sea, que hay mucha gente idealizada, ¿no? Eso se le llaman partido de masas, que convoca a mucha gente, ¿no? Convoca multitud. Bueno, partido de masas podemos entenderlo, por ejemplo, con el APA, ¿no? Con el socialismo, que comenzaron a generar bastante demanda popular, ¿no? Mucha gente que comenzó a seguir a estas ideologías que surgen en los años 20, ¿no? Durante el oncenio. Eso es descartado, porque la pregunta es sobre la república aristocrática. ¿Clave entonces? Sí, la clave es sí. Ya sabes, chicos, que si te gusta esta transmisión, nos ayudas muchísimo dejando tu like, comentando, compartiéndolo en tus grupos de WhatsApp, de Facebook, en tus distintas redes sociales, en Telegram, o también puedes ayudar al crecimiento de este canal donándonos desde cualquier centavo que te salga de tu corazón. Toda donación siempre será bien recibida. Claro que sí. Pregunta número 2, chicos. A ver, ajá, esta sí parece más deco, ¿no? Un poco más de texto. La gente se ha acostumbrado, ¿no? De puro texto, ay, deco. Hay que leer, pues chicos, hay que leer. El consejo que yo siempre les doy a mis chicos del ciclo Repaso Extremo, que hemos abierto hace 2 semanas, y también tenemos un ciclo de videos que lo estamos haciendo, o sea, tenemos 2 ciclos ahorita paralelos que estamos trabajando muy bien con grupos reducidos, como siempre lo he prometido, con vacantes escasas, porque la idea siempre es asesorarlos personalmente. A ver, dice, el sistema de repartos mercantiles desarrollado por los corregidores del siglo XVI. Subrayemos, ¿qué te parece? Identifiquemos ideas principales. Nos están hablando de un sistema de repartos mercantiles. ¿Que quién lo va a aplicar? El texto te lo dice. Los corregidores, papi. Corregidores. ¿Ya? ¿Qué más? En las provincias bajo su mando. Era una práctica común. ¿No? O sea, ya se había vuelto algo normalito, ¿no? Dentro del virreinato peruano. Y de ello tenía el conocimiento el gobierno central. O sea, el gobierno sabía que se practicaba el reparto mercantil. El virrey no es que estaba ciego de lo que pasaba en el virreinato. El virrey sabía lo que hacían los corregidores. Era vivo, se dio cuenta, solo que hizo el de la vista gorda, bueno, hizo el de la vista gorda. Pero con las reformas borbónicas, mira este dato, con las reformas borbónicas, el sistema fue legalizado por la corona de España. Aguanta, stop. Con las reformas borbónicas, el sistema fue legalizado. ¿Qué quiere decir? Acá tienes que deducir, no es mucho memoria, deduce. Si recién con las reformas borbónicas se ha legalizado, ¿eso qué significa? Que antes no era legal. El texto te lo dice. Recién con las reformas borbónicas se ha legalizado, o sea, los repartos mercantiles, papito, ya se aplicaban antes.
ya se aplicaban antes, solo que lo hacían de una manera ilegal. El corregidor lo hacía de manera ilegal. Y bueno, acá hay un dato muy interesante, yo te puedo contar mucho, pero obviamente por temas que obviamente no puedo hacer tan extenso, siempre trato de reducirlo. Hay un historiador, Carlos Lazo, que explica esto, ¿no? Él menciona que los corregidores ganan muy poco. Dice que los corregidores recibían mensualmente un promedio de 1.500 pesos, cosa que era pues una ganga, ¿no? 1.500 pesos era muy poco, paupérrimo ese sueldo que recibían. Entonces muchos corregidores tenían que verse envueltos en casos de corrupción. Muchos corregidores, por ejemplo, aplicaban el reparto mercantil, es la venta de mercancías forzosas, ¿no? Al pobre indígena le vendían las mercancías, así, pobrecito, oh, cómprame, 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 cómprame. Entonces, el corregidor se dio cuenta que vendiendo esos repartos se hacía rico. Dio cuenta, pues, vivazo, el astuto, mosca. Entonces, los corregidores vendían repartos mercantiles. Eran ilegales. Solo que el virrey sabía, se hacía de la vista gorda, se hacía el ciego, nunca dijo nada. Y recién cuando llegan los Borbones dicen, oye, de verdad, el corregidor saca buena guita, vendiendo los repartos saca buena guita. ¿Qué tal si lo volvemos legal? ¿Qué tal si las reformas Borbón, perdón, los repartos mercantiles ahora se legalizan en todo el virreinato? Cosa que así obligamos a que la gente pague, incluso los curacas. Por ejemplo, Tupac Amaru II, ¿no? Que era pues un curaca, bueno, cacique, curaca, saben que es lo mismo, ¿verdad? Eso ya lo he explicado también en anteriores videos. Este curaca, chicos, o también llamado cacique, hay que tener en cuenta que también iba a pagar el reparto mercantil. Por ende, amiguitos, por ende, la clave ¿cuál sería? ¿Para qué? ¿Para qué se aplicaron la legalidad de los repartos mercantiles? ¿Cuál sería la clave, amigos? Contexto de reducir las protestas indígenas contra el abuso de los corregidores. Al contrario, hubo más explotación con las reformas borbónicas. Proceso de establecimiento de intendencias, no. Esa es una consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II. Intento de modernizar la relación entre el Estado y la población nativa, no. Objetivo, esta suena bonita. ¿La clave cuál sería? Pedazo, pues. El objetivo gubernativo de obtener una mayor recaudación tributaria. Recuerda que los Borbones asumen el poder en época de crisis, cuando España ya no era potencia. O sea que ya hubo un problema, ¿no? El último Borbón, Carlos II, no generó descendencia, ¿no? Lo llamaban el hechizado, ¿no? Todo ese rollo. Y que luego asume la corona Felipe V, el primer Borbón. Toda esta historia es bien interesante, muchachos, así que hay que repasar también bastante la sucesión dinástica de los Habsburgo, ¿no? Los famosos Austrias mayores, Austrias menores y los Borbones. Clave de la pregunta 71 de Dazo. Sí, de Dazo. Pregunta 72. A ver, la pregunta 72 habla sobre los levantamientos indígenas que principalmente se levantan en zonas andinas de los actuales Perú y Bolivia. Sin dejar de lado los levantamientos, aunque menores en la región de la selva, de los diferentes eventos sucedidos establezca verdad o falsedad. Bueno, no nos dice nada, tenemos que leer, así de simple. El incremento del abuso sobre los indígenas estuvo ligado a la aplicación de las reformas borbónicas. ¿Qué dices? Vamos paso a paso, ¿te parece? Vamos paso a paso, ¿ah? Step by step. Con las reformas borbónicas, ¿hay más abusos o no? ¿Qué dices? ¿Hay más abusos con las reformas borbónicas o más bien con las reformas borbónicas? Todos estábamos contentos, ven, abraza, qué bueno, abrázame, abrázame, ven para acá. A ver, ¿qué dices? Con la reforma borbónica, ¿hay más explotación o no? Salud, muchachos, salud. ¿Hay más explotación? Obvio, pues yo no, obvio, con la reforma borbónica hay harta explotación, papá. Harta explotación. Incluso esa explotación ya no solo era para los indígenas, como te expliqué hace un rato. Tupac Amaru II también se vio afectado, ¿no? Por el aumento de la alcabala, por la aplicación del reparto mercantil a su cacicazgo. Definitivamente sí. La uno, de hecho, que es verdadero. Vamos a ponerle acá un check. Verdadero, ¿ya? Verdadero. La rebelión de Santos Atahualpa demostró la rebelión de Santos Atahualpa demostró que las tropas coloniales no estaban preparadas para
pelear en un espacio amazónico? Bueno, siempre se habló que la selva fue un territorio tedioso, complejo, ¿no? No fue un territorio tan amable, ¿no? Para el español. Incluso para los propios incas en su momento, ¿no? Los incas tampoco es que llegaron a conquistar toda la selva. Siempre ha sido un territorio complejo, difícil acceso, y eso hizo que la rebelión de Santos Atahualpa, por ejemplo, no haya sido destruida como tal. O sea, si me preguntas a mí, profe, ¿cómo acabó la rebelión de Santos Atahualpa? No se tiene mucha info. Hay, claro, hay versiones, eso sí, ¿no? Algunos consideran que se rindió, otros dicen que su rebelión se fue apagando poco a poco y bueno, evitó la guerra y se fue metiendo cada vez más a la selva. Otros dicen que fue herido por una flecha de una tribu amazónica enemiga. Hay muchas teorías sobre lo que realmente pasó con Santos Atahualpa. Por eso se dice que esta rebelión o sea, fue complicada para el español por el acceso a la selva, sí. Incluso las tribus amazónicas, como los achaninkas, ¿no? Los machiguengas que se enfrentaron ahí apoyando a Santos Atahualpa, destruyeron un fuerte, ¿no? El fuerte Quiniri. Pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? No lo puso en jaque al gobierno español, ¿ah? Tampoco puso en jaque a la metrópoli, ¿no? No la puso en jaque. Ahora, la rebelión de Santos Atahualpa demostró que las tropas coloniales no estaban preparadas, sí, porque los españoles, como te digo, les costaba siempre la selva, les costó siempre la selva, les costó. Esto es verdadero, tipo, esto es verdadero. Puedes poner la clave, a ver, escríbeme, ¿cuál crees que es tu clave? A ver, sigamos leyendo. La rebelión Aymara, producida en el Alto Perú, tuvo diversos líderes, destacando Julián Apaza. Claro, recuerda que la rebelión de Tupac se dividió en dos fases, ¿no? La fase quechua, sí, la fase quechua, estaba ahí Tupac, ¿no? Con Micaela Bastidas, que dicho sea de paso era la número 2 del ejército. Ayer estaba leyendo bastante, me gusta a mí, lo he leído ya muchas veces, este libro te lo recomiendo, ¿eh? El libro de Walker, Tupac Amaru, ¿no? En ese texto explica él bastante la influencia de Micaela, ¿no? Micaela Bastida era la número 2 del ejército, chicos, era la número 2. Cosa que nos demuestra que la mujer no siempre estuvo como muchos dicen, ay, pisoteada la mujer, pobrecito, siempre hemos sido humillada, no menos. No tanto, ¿eh? Micaela Bastidas era la número 2, chicos, la número 2. Cuando Tupac viajaba a Lima a pedir un documento que lo acredite como sucesor de los incas, él quería, pues, ¿no? Él quería un título nobiliario, la que se quedaba al mando de los ejércitos del Cusco, porque recuerda que Tupac tenía cacicazgos allá en Chinchaysuyo, en Pampamarca, en Surimana, perdón, en Tungazuca, Pampamarca y Surimán, sorry, Tungazuca, Pampamarca y Surimán. Micaela era la que se quedaba allá, se quedaba cuidando las tierras, ¿no? Moviendo a las tropas, era la número 2. Pero cuando ellos mueren, la rebelión continúa, aunque se va a las zonas del Alto Perú, va a las zonas del Alto Perú, actual Bolivia. ¿Ya? A eso se le llama la fase Aymara. Y uno de sus líderes fue Julián Apaz. ¿Sí? Y lo conocen también con el nombre de Tupac Katari. ¿Correcto? Esto es verdadero. Esto es verdadero. Y la última, José Gabriel Condorcanqui fue un líder rebelde de origen popular que logró poner en jaque al gobierno colonial. Acá el error está en esta palabra, origen popular. ¿Qué era José Gabriel Condorcanqui? Era así un indio, como se dice, un indio, o el hombre, ¿quién era? Pues un blanco, era un mestizo, ¿ya? Era un mestizo, José Gabriel Condorcanqui Noguera era un mestizo, y no tenía un origen popular, él era bien ilustrado, ¿ah? José Gabriel Condorcanqui sabía leer, sabía escribir, era bilingüe, ¿no? Hablaba el quechua, hablaba el español, así que de origen popular, así como tal, no, no, de hecho que no, eso es fake. Esto, chicos, es fake. ¿Ya? Por eso que la clave sería las tres primeras verdaderos y la última falsa. Casita, casita. ¿Qué te parece el examen? ¿Ah? Hemos resuelto tres preguntas de TP. No están tan complejas. Espero que estés comprendiendo toda esta solución que le estamos dando aquí por YouTube. Pregunta 7.3. Esta es sobre la prosperidad falaz. Un término utilizado por mi papi, por Coqui. Coco Basadre. Ajá, te habla de la invasión española en el año 64 que derivó en un conflicto armado. Marcó un antes y un después durante ese periodo. Al respecto, establezca el valor de verdad según corresponde. Bueno,
El contexto histórico es la invasión española de 1864. En ese contexto se hablaba mucho del imperialismo europeo, ¿no? Y estas expediciones científicas que salían a investigar, a indagar por el mundo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, pues el guano era bastante requerido por la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Los españoles, medio mañosos, habían visto esa situación de poder obtener dicha riqueza guanera, ¿cierto? A ver, la pregunta uno dice, en el Tratado Vivanco-Pareja, el presidente Peset se negó a pagar la deuda de independencia a España. Chicos, ¿recuerdan qué es el Tratado Vivanco-Pareja? ¿Lo recuerdan? Esa guerra en sí se había iniciado por un conflicto tonto, un pretexto absurdo en la hacienda de Talambo, ¿no? Un problema así entre un hacendado y sus peones, digámoslo así, y que esa vendría a ser un pretexto de los tantos que puso España para querer llegar aquí, ¿no? Lo cierto, muchachitos, es que el presidente de la época, el peruano Juan Antonio Pezet, llegó a firmar un tratado. Sí, él firma el tratado de Vivanco Pareja, eso es verdad. Pero ese tratado es considerado, pues, un insulto, uh, una saliva, un pollo a tu cara. La profe, ¿por qué dice eso? Sí, es que es un insulto para todos los peruanos, porque con ese tratado el Perú aceptó pagar una deuda a España, el Perú aceptó darle guano a España, el Perú como que aceptó todo, ¿no? Se hizo así chiquito, 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 chiquito ante España, que pues tampoco era la gran cosa en esa época, ¿no? Entonces muchos vieron ese tratado como una humillación. Juan Antonio Peset se negó a pagar la deuda, al contrario. Juan Antonio dijo, yo te pago todo, papi España. Sí, papi España. Sí, mi papi. Sí, mi papi. Sí, mi papi. Hoy mi cabeza se agacha. Hoy mi cabeza. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Uy, uy. Así pues, chicos. O sea, Juan Antonio Peset ya se pasó de lanza. Mi papi, se pasó de lanza. Entonces, él sí paga la deuda. Al contrario, ¿sabes quién se revela? Esta parte, el que se revela es Prado. Ese que tú lo odias, ¿no? Porque la gente dice se fue con la plata, ¿no? Eso ya también lo voy a explicar en su momento cuando hablemos de la guerra del Pacífico. Eso es bastante, bastante curioso, pero ese presidente, ya, que fue también, ¿no? Con él se inicia la guerra del Pacífico, él se había rebelado antes en contra justamente de este documento, ¿ya? Por eso que la uno, tipo, sería falso. Él sí aceptó pagar la deuda, sí aceptó, fake, falso. Dos, Mariano Ignacio Prado, que es el que se rebeló, ¿no? Luego de la guerra contra España, tuvo que enfrentar una dura crisis económica y el rechazo popular y legislativo. Y muchachos, algo que coincide en la historia republicana es que después de una guerra, ¿qué hay? Después de una guerra, ¿qué hay, papito? Una crisis. Después de las guerras vienen las crisis económicas, pues claro que sí. Y después de esa guerra contra España, la baja demanda también que ya había del guano, el salitre ya estaba poco a poco saliendo más, ¿no? Toda esa coyuntura internacional juega en contra, ¿no? En contra del Perú. Por eso que el gobierno de Mariano Ignacio Prado va cayendo poco a poco, sobre todo del ámbito económico. Así que tuvo que enfrentar una dura crisis económica, Recha, sí, 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 verdadero. De hecho que sí, de hecho que sí. Y con esto ya salió la clave. No, tenemos la última que leer. A ver qué dice. José Balta benefició ampliamente a los consignatarios peruanos del guano con la firma del contrato Dreyfus. A ver, el contrato Dreyfus fue firmado durante el mandato del presidente Balta, eso es cierto. El ministro de Hacienda, Pierola, es el que, ¿no? Pone ahí la firma. Pero, ¿para qué se firma el contrato Dreyfus, papi? Mamita hermosa, ¿por qué se firma el contrato Dreyfus? ¿Ah? El contrato de Dreyfus, muchos dicen, profe, para pagar las deudas que tenía el Perú. Correcto, correcto. Pero ese fue el verdadero objetivo. Para eso verdaderamente se firmó con la Casa Francesa. No. El verdadero motivo de ese contrato, chicos, es porque los consignatarios ya estaban tan corruptos, los consignatarios nacionales, que había que quitarle la mamadera. Había que quitarle esa forma única que tenían de obtener dinero, que era vendiendo el guano. Entonces, para eso se hace un contrato monopólico, porque el contrato Dreyfus, ¿qué cosa es? Darle el poder del guano a una sola entidad, la casa francesa, la casa Dreyfus. Entonces, es fácil, ¿no? En un monopolio cancelas a los otros, ¿no?
En un monopolio estás cerrando que solamente una entidad se encargue de vender. En este caso, los Dreyfus eran los que iban a asumir la venta del guano. ¿Y quién se quedaba sin esa mamadera? Los consignatarios. Los consignatarios. Entonces, si a ti te preguntaran cuál fue el verdadero objetivo de la firma de ese contrato, la respuesta sería bajarse a los consignatarios, quitarles el poder. Pregunta, gente, si estás atento, ¿los consignatarios se quedarán conformes? ¿Tú crees? Les quitan la mamadera y ellos se quedan, ya, no hay problema. ¿Tú crees que se quedan así? ¿O más bien quieren revancha? Estos consignatarios se quedan como perros, quedan hipones. Y por eso es que ellos quieren cambiar las leyes más adelante. Y forman un partido político, el Partido Civil. ¿Te das cuenta? El Partido Civil, ¿por quién estaba integrado? Por ex consignatarios. ¿Quién fue Manuel Pardo? Profe, el primer presidente civil. ¿A qué se dedicaba de joven? A vender guano. Pues papá, él era consignatario. Date cuenta, entonces el objetivo, repito por enésima vez, de la firma del contrato de Dreyfus fue quitarle poder a los consignatarios. Pero acá te dice que benefició. Nada benefició, al contrario, perjudicó a los consignatarios. Por eso que la clave sería falso o verdadero. Sí, chicos, la clave sería avioncito. ¿Sí? Muy bien, muchachitos, y con esto terminamos Historia del Perú. Dice, durante la lucha de independencia, San Martín emitió una serie de bandos o pronunciamientos públicos buscando atraer el respaldo de diversos sectores de la población. O sea, te está diciendo que el tipo comenzó a hacer cosas para que la gente lo apoye, ¿no? Demagogia puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, o sea, está hablando cositas para que la gente diga, oh, qué chévere, me uno a ti, papi, me uno a ti. Estando en la dirección del protectorado, que es el gobierno que tuvo, el 12 de agosto San Martín emite un decreto en el que plantea que conciliando por ahora el interés de los propietarios con el voto de la razón y de la naturaleza, se establece la libertad, ajá, se establece la libertad de los hijos de los negros nacidos a partir del día de la proclama de la independencia. Eso, chicos, lo hace durante el protectorado. Eso es una ley que sacó San Martín, ¿ya? Se llamó la Ley de Vientres. ¿Qué decía la Ley de Vientres? Era una ley bien pendenciera. Porque la ley decía que todos los esclavos que nacían, escúchame bien, que nacían de 28 de julio en adelante, son libres. San Martín, San Martín, San Martín, San Martín! Eso decía la ley. A partir de 28 de julio en adelante, eres libre. Si es que naciste, claro, en ese contexto, ¿no? En ese tiempo, mejor dicho. Profe, o sea, si yo era un esclavito, que obviamente ya tenía pues mis 15 años cuando se dio la independencia, ¿a mí corresponde la libertad? No, papá, a ti no, tú sigues siendo esclavo, vaya a su hacienda, vaya a su hacienda. Solo la ley es para los que nacen de 28 en adelante. O sea, había que ver, pues, ¿cuándo naciste, papi? Yo soy chiquito, pero soy una guaguita. Ah, ya, entonces tú sí eres libre. Esa ley no funcionó nunca. O sea, a ver, me explico, me explico. La ley sí se aplicó, pero en la práctica era muy absurda, muy absurda. Te lo menciono con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que un bebé nace el 1 de septiembre. Por lo tanto, ese bebé corresponde ser libre o no. Si el bebé, a ver, vamos a ver si estás atento. Si el bebé nace el 1 de septiembre, ¿tiene que ser libre o no? Bueno, la ley dice que los que nacen después de 28, sí, ¿cierto? Entonces, obvio, va a ser libre. Pero sus padres de ese bebé, ¿son libres sus padres de ese bebé? ¿Su madre es libre? No, pues, su madre seguía siendo esclava. Ahora, ¿una mamá puede dejar así a su niño ya en libertad? No, esa mamá tenía que llevarse al niño a la hacienda, pero la mamá es esclavo y el niño no. ¿Tiene sentido? Ese niño crece como esclavo, pues crece en la hacienda, lo mandan, lo controlan. Esa ley no sirve, no sirve. Por eso que se criticó mucho aquella ley de vientres de San Martín. Bueno, ¿qué podríamos poner aquí como respuesta?
¿Los afrodescendientes serán totalmente beneficiados? No, totalmente no. Se tenía que ver la edad, la fecha de nacimiento. Una tontería. ¿San Martín afectó solo parcialmente a los propietarios de esclavos? Puede ser, claro, puede ser, porque algunos propietarios de los esclavos tenían que dejarlos, ¿no? O a los niñitos, otros, no, no, a ti no te afecta, tú te quedas, dependiendo. Así que puede ser, puede ser. La C, el protectorado pagaría por la manumisión de cada esclavo liberado. Y la D dice, solo quienes lucharon por la independencia obtendrán la ciudadanía. No, esto no tiene nada que ver. Aquí la clave, ¿cuál sería, amiguitos? El protectorado pagaría por la manumisión de cada esclavo liberado. No, el pago de la manumisión, eso se hace con Castilla. ¿Ya? Eso se hace con Castilla. Aquí la clave, amiguitos, sería bebecita. ¿Ya? La clave aquí sería bebecita. San Martín solo afecta parcialmente a los propietarios de los esclavos. Algunos, pues, no a todos, algunos. Pregunta 7.5. Comenzamos con historia universal. ¿Qué te pareció HP, amigos? ¿Qué te pareció HP? Fácil, sé sincero, ¿ah? Sé franco, porque generalmente en los exámenes de admisión se toma como modelo muchas veces lo que hizo la PRE, lo que hizo la PRE. Así que chicos, ¿qué les pareció el examen viendo las 5 preguntas de HP? ¿Fácil? ¿Difícil? Mucho level, profe, ya volé, profe, ya, agua, agua, profe, ¿qué dices? ¿Mm? ¿La hacías o no la hacías? No, profe, mucho leve, mucho leve. Chicos, tengan en cuenta algo. En el tercer examen de la pre, ya, supuestamente ya te pueden venir todos los temas, desde el tema 1, me parece que es hasta la semana 14, si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando. Me parece que es de la semana 1 hasta la 14 o 13, ¿no? Pero las preguntas de la pre ya no vienen mucho en el tercer examen, cosas de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, ya no tanto, ¿no? Se centran ya en los últimos temitas, en los últimos que ellos han visto, ¿no? Semana a semana. Así que, bueno, para los chicos de la pre es una ventaja, ¿no? Por eso que a veces ahí dice, ay, tú ingresaste por la pre, tú ingresaste por la pre. Bueno, con tal que estés en San Marquitos, normalazo. Pregunta 7.5. A ver, este para completar. Nos habla de la denominada preparación militar de Europa. Ponme la clave si tú ya consideras que tienes la respuesta. En ese contexto, las principales potencias invirtieron en la preparación de sus tropas y la tecnología bélica de cara a una guerra inevitable, la Gran Guerra. Acá está el dato, la Gran Guerra. El antecedente son estos años, 71 al 14. Este enfrentamiento fue de los más importantes del siglo XX y tuvo entre sus antecedentes cercanos, fácil, fácil, no está tan difícil, digámoslo así, porque, a ver, nos hablan de la Gran Guerra. La Gran Guerra, ¿qué cosa es? La Primera Guerra Mundial. Eso tú lo debes saber. Ahora, ¿cuál es el antecedente de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué estaba pasando? Te lo explico con una diapositiva recontra chévere. Uy, sabes que puedes convertirte en el mecenas del canal. Vamos a explicar esto, vamos a explicar esto. Puedes convertirte en el mecenas del canal, chicos. Si gustas, puedes apoyarnos con tu yapeo, con que te salga del corazón. O simplemente siguiéndonos en nuestras redes sociales. Bacán. Oye, los Balcanes, chicos, siempre ha sido llamado el polvorín de Europa. Y se le llama los Balcanes, ¿ah? El polvorín de Europa. ¿Por qué lo llamarán polvorín, profe? Seguro no limpia, es sucio, vive y no se hace enfermo. Se le llama polvorín porque a cada rato estallaban conflictos. Vamos a señalarlo con un láser. Esta zona, chicos, y acá, esta zona, ya, los Balcanes, siempre han habido conflictos. En esta zona balcánica siempre han habido conflictos. Muchos de estos estados pequeñitos no podían ser libres debido al dominio del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro los sometía a estos países chiquitos, países eslavos. Por eso que muchos de estos países chiquitos comenzaron a ser muy nacionalistas. Esta frase del paneslavismo se refiere a que los eslavos ya querían liberarse, querían independizarse, pero el Imperio Austrohúngaro no los dejaba, no los dejaba. ¿Ya, chicos? Entonces, muchos de estos países eslavitos comenzaron a formar redes, incluso se podría decir terroristas, como es el caso de Mano Negra. Como es el caso de Mano Negra. ¿Te acuerdas de Mano Negra, no? Esta agrupación de los Balcanes terminó asesinando al archiduque Francisco Fernando por parte del estudiante Cobrilo Príncipe.
Ahora, estos países eslavos pequeñitos querían liberarse. ¿Y sabes quién fue la protectora de estos países? Ta, 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 ta. ¿Quién está aquí? ¿Quién es este país? Vamos, vamos, cantámelo, cantámelo. ¿Quién es este que está en marroncito? ¿Qué país es este? ¿Quién es? ¿Quién es? La madre, la madre, la madre. La madre Rusia. Rusia se ofrecía como protectora de estos países. Uno dirá, ¿por qué? ¿Qué gana Rusia protegiendo a estos pequeños? Lo que pasa es que Rusia, como ven las flechas, quería una salida, ¿ya? Y obviamente estos estados, digamos, si es que Rusia los ayudaba a su independencia, estos pequeños estados que de ahí se formaron, ¿no? Como es el caso, pues, de Bosnia, como es el caso de Serbia, ¿no? Le iban a dar acceso libre para llegar a la zona balcánica. Era como una especie de jugada, ¿no? Por eso que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso no se llevaban. Y en la Primera Guerra Mundial son enemigos, pertenecen a distintos bandos. Todo esto, chicos, era llamado pues el antecedente de la Primera Guerra Mundial, el conflicto de los Balcanes, las guerras balcánicas, el proceso de la paz armada, ¿no? Todo eso es antecedente para que se desarrolle finalmente la famosa Primera Guerra Mundial. Yo he subido un post, me imagino que ya me sigues, en Instagram, que tiene menos de una semana, he subido un post a Instagram de la desintegración yugoslava. Cuando se desintegró Yugoslavia en el 91, esos países comenzaron a entrar en guerras constantes. Los serbios, los croatas, los eslovenos, los de Macedonia, comenzaron a entrar en guerras. Por eso que siempre esa zona balcánica fue llamada el polvorín de Europa. ¿Ya? Así que mucha atención a eso, espero que lo hayas visto mi historia en Instagram. Vayan a seguirme donde casi siempre estoy subiendo ahí contenido relacionado, obviamente, a los procesos históricos. Conociendo un poco estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, ya podemos marcar la clave. ¿Cuál sería entonces, chicos? Este enfrentamiento fue uno de los más importantes del siglo XX, o sea, la Gran Guerra, y tuvo entre sus antecedentes, la respuesta es la paz armada y el problema de los Balcanes. Chicos, obviamente la clave es así. Gente, muy sencillo, nada que ver, nada difícil, nada del otro mundo. Pregunta 7.6. A ver, nos mencionan que en el siglo XVIII ocurrieron diversos hechos en Europa. Ya nos hablan de que se transforma la civilización occidental en lo político, bla, bla, bla. Como el surgimiento de la Ilustración, la Revolución, Floro. ¿Floro por qué? Oye, ¿te diste cuenta? ¿Estás mirando lo mismo que yo? En relación a este último, ¿cuál es este último que mencionan? Despotismo ilustrado. O sea, estas preguntas dan un poco de risa. Todo lo anterior, chicos, todo lo anterior no sirve. Floro, floro. No sirve, ¿para qué? Lo único que te preguntan es en relación a este último, o sea, en relación al despotismo ilustrado, señale su definición. Te lo maquillan que es Deco, pero tú que sabes interpretar lecturas, tú que estás en nuestros ciclos y tú que sigues nuestros videos semana a semana, te vas a dar cuenta inmediatamente de las respuestas. No es de nada del otro mundo. ¿Qué es el despotismo ilustrado? También te lo pudieron poner así, ¿no? ¿Qué es el despotismo ilustrado? Y uno diría, eso no es Deco, eso no es Deco. Mira cómo te lo han maquillado. ¿No? Solamente un pulpín caería en ese tipo de preguntas. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Siempre lo mencioné, y me parece que fue en la semana 9 o 10 de la Presa San Marcos. Revisa nuestro playlist, ahí lo tenemos. Expliqué que el absolutismo, a ver, vamos a ponerlo acá. El absolutismo es como si fuera, el absolutismo es como si fuera A, ¿ya? El absolutismo es A, y la ilustración, su antónimo, es como si fuera B. ¿Ya? Absolutismo es como si fuera A y la ilustración B. Son contrarios, pero ambos sistemas tratan de conciliar en un AB, o sea, un poquito de absolutismo y un poquito de ilustración, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese sistema que trata de poner un poquito de los absolutistas y un poquito de los ilustrados? ¿Cómo se llama eso? Despotismo. Despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es un sistema que busca unir.
estas dos tendencias, tanto la absolutista como la ilustrada. Por ende, ¿cuál salió la clave? Sale, mira las alternativas, al ojo, la clave sería avioncito. Obvio, es un sistema que intenta conciliar, así como con tu ex, ¿no? Que concilies el absolutismo monárquico con algunas ideas de progreso. ¿De quién? ¿De quién? De la ilustración. Clave, avioncito. Pregunta 77. Uno de los sucesos más importantes de la civilización occidental de Europa durante el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, que tiene como uno de sus hitos históricos la toma de la Bastilla. Ujú. En historia, este tema se suele dividir en tres etapas: la monarquía, la república e imperio. En relación con esta última, acá hay una polémica, chicos, una polémica que yo siempre les menciono a los chicos de nuestros ciclos, ¿no? Hoy la historiografía ya no tiene ese modelo. Eh, Siempre se ha hablado que la Revolución Francesa se divide en estas tres etapas, ¿no? Monarquía, la etapa de Luis XVI, María Antonieta; república, ¿no? Ya con la ejecución del rey y la dictadura de Robespierre; y el imperio, con Napoleón Bonaparte, ¿no? Mandando Europa. Pero la pregunta es, ¿el imperio realmente es parte de la Revolución Francesa? O sea, Napoleón Bonaparte siguió con estos ideales de liberté, fraternité, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, igualdad. ¿Siguió con estas ideas? No, ¿verdad? Entonces, hoy se habla que Napoleón solamente decía que iba a promulgar o en todo caso difundir los ideales revolucionarios, pero él lo hizo a su estilo. ¿Y cuál era su estilo? Creando un imperio. Por lo tanto, un imperio dentro de la Revolución Francesa hoy ya no es tomado en cuenta. Hoy se ven como dos temas así, ¿no? Continuos. Revolución Francesa, monarquía república, y como otro tema, el imperio francés, el imperio napoleónico. Ya no imperio como dentro de la revolución. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? Bueno. Dice, en relación con esta última, o sea, se refieren al imperio. Desde que se proclamó emperador en 1804, podemos asegurar que ya, ordenó la ejecución de Luis XVI, lo que dio lugar a su decapitación. No. Luis XVI fue decapitado en la República durante la primera etapa, ¿no? La fase girondina, ¿cierto? La fase girondina. Esto es incorrecto. Produce la caída del directorio con el golpe 18 Brumario. Bueno, eso es verdad. Napoleón sí provocó la caída del directorio. Eso es verdad, con un golpe de 18 Brumario, sí. Pero la pregunta se refiere al imperio. La pregunta se refiere al imperio. Dímelo, ¿directorio es imperio? ¿Qué fase de la Revolución Francesa es el directorio? ¿Cierto? República, pues. Y no te están preguntando por república, te preguntan por imperio, así que también la descarto. Produce el bloqueo continental. Ah, así como tú, este bloqueo de todas las cuentas, ¿sí o no? Ya no las puedes seguir, te tienes que crear otro Facebook, ¿no? Cristiano Ronaldo, Neymar, para que te acepte. Produce el bloqueo continental a Inglaterra con el decreto de Berlín. De hecho que sí, ¿no? Produce el bloqueo continental a Inglaterra con el decreto de Berlín, sí. Esto es parte del imperio napoleónico, claro que sí, ¿no? Las famosas coaliciones que se estaban formando contra Napoleón. Invade la península ibérica, o sea, España, pues hombre, joder. Se forma y se toma parte de España y Portugal, sí. Incluso impone, ¿no? Como rey a Pepe Botella, su hermanito. Correcto. Clave 3 y 4. ¿Hay clave? Claro, obvio, como no va a haber besito, 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 así es. Facilito, ¿qué te parece, chicos? Acá con el Penny sale todo, papi. Si tú sigues nuestro canal desde ese tiempo, debes ser un agradecido con el de arriba, porque acá te damos todo, ¿ah? Incluso para los chicos que no están en nuestro repaso, aquí te damos bastante información. Claro que los que están en repaso tienen la exclusividad de hablar conmigo. No, mentira, sé que tu profe es recontra humilde, pero al menos a ellos sí les puedo asesorar más, ¿no? Más directo, más directo. Así que ya sabes, si quieres unirte a nuestros cursos, puedes buscar en la descripción del video ahí nuestros enlaces o conectarte directamente conmigo a través de mi WhatsApp para postular, para que yo sea tu guía en la historia universal y la historia del Perú. La clave aquí sería besito, solo 3 y 4. Pregunta número 78. Surgido como parte de las ideologías del siglo XIX, el anarquismo
planteó una sociedad ideal conformada por comunas autogestionadas. En el plano político, su propuesta, bueno, la anarquía es el sin gobierno, es el sin gobierno, es una postura que hoy está casi muerta, ¿no? Como diría el Chavo, morida. Esta postura ya fue, ¿no? Ya fue, ya valió barriga, señor, ya fue, ya fue. Pero decía que el Estado debería eliminarse, ¿no? Que una sociedad es capaz de autogobernarse. Algo complejo de entender, ¿no? Una sociedad se autogobierna. Bueno, era el postulado de los anarquistas, ¿ya? De los anarquistas. Por ende, la clave sería la supresión del Estado y toda forma de limitación de la libertad. Clave, dedo. Chicos, chicas, y tú también, porque acá tu profe es Open Mind. Pregunta 7, 9, y con esto cerramos. Luego de la primera gran derrota de Napo, Little Bunny, como lo llamaban los ingleses, ¿no? De manera despectiva, Little Bunny, representantes de las monarquías más importantes se reunieron en Austria. O sea, después que Napoleón pierde, sabes que eso fue en Waterloo, las potencias que vencen las monarquías se han reunido en Austria, en el Congreso de Viena, capital de Austria, con el propósito de restaurar el orden político perdido con la revolución. ¿Cuál fue el principal objetivo en el orden político? O sea, ¿cuál fue el principal objetivo del Congreso de Viena? ¿Quién se reunió en el Congreso de Viena, chicos? Acá lo dicen. Las monarquías europeas, sobre todo las que habían vencido a Napoleón. Austria, Prusia, ¿no? Rusia. Ellos se reúnen. ¿Mm? Incluso hay un representante francés, ¿no? Talleyrand. Talleyrand también, que este era un perro. Bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? El Congreso de Viena consideraba pues que había un gran desorden social, político en toda Europa y pues era necesario restablecer las antiguas monarquías, ¿no? Era necesario restablecer el absolutismo, nuevamente surgir con este sistema. Napoleón, malo, cuco, desgraciado, malograste el sistema, pero felizmente ya estás alejado allá en la isla de Santa Elena, desgraciado perro. Vamos a volver al absolutismo. Muchos países consideraban esta la vía de solución. ¿Ok? Incluso hubo algunos que se rebelaban, algunos pueblos, y por eso se creó la Santa Alianza, por el zar Alejandro, ¿no? El zar ruso, con la idea de combatirlos militarmente. Pero bueno, la pregunta no es tan difícil porque solo se centra en el Congreso de Viena. ¿Cuál fue su objetivo? Restablecer a los sistemas absolutistas que funcionaban antes de la llegada de Napo como emperador de Europa. La clave es avioncito. Chicos, ahí han estado las 10 preguntas del curso de historia. Espero de corazón, espero que haya sido de tu entendimiento, de tu agrado y que te sirva para este examen que está próximo a realizarse. Si es que eres alguien de la pre y me estás viendo, te aconsejo que nos sigas, porque siempre le estamos dando solución a su separata y nos estamos guiando mucho de sus materiales para poder seguir en este proyecto, en este canal. Si vas a postular a San Marquitos a finales de noviembre o inicios de diciembre, también síguenos, porque acá tenemos harto material para que estudies, para que repases con preguntas que hace la propia universidad. Muchas gracias por tu atención. Ya saben, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que así nos ayudas bastante a crecer como canal. Puedes dejar tus donativos o si no, dejando un like. Dejando un poderoso like, créeme que también ayudas bastante para que el algoritmo de YouTube nos recomiende también. Muchas gracias con ustedes, fue Enrique, más conocido como el Chenny. Nos estamos viendo. Hasta un próximo video, mis amigos. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.